Buenos días, tardes, noches, dependiendo del sitio, de la hora, del lugar de donde nos vean. Hoy estamos nuevamente acá, ya con nombre, Espacios Paralelos, y nuevamente con René, con Jaime. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por la Hola, invitación. hola Rafa, hola Jaime, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos un tema súper chévere y muy importante para iniciar. Se me hace que es bastante valioso tenerlo acá en este segundo capítulo y es cómo iniciar un proceso de transformación, cómo poder dar ese primer paso. Y la mejor manera de hacer eso también es hablando un poco pues, de lo que uno vivió, de lo que hemos vivido y el por qué llegamos hasta acá, por qué estamos acá. Entonces, pues nada, volvemos a abrir este espacio para ustedes y les doy la palabra. Jaime, no sé si quieras iniciar. Bueno, gracias por el espacio. Siento que este puede ser un buen momento para poder expresar como muchos temas que me han ocurrido. Y yo siento que elegir un camino de transformación, siento que cuando no puedo tomar decisiones frente a cambiar, la vida me empuja, la vida me empuja a cambiar, hasta que llega un momento en que tengo que mirar como yo recuerdo en una ocasión, yo dije, mi vida tiene que cambiar, y tiene que cambiar porque yo no puedo seguir así. Pero siento que es la vida la que toma la decisión y la que me empuja a vivir esa experiencia porque de lo contrario no hubiera podido. Tú tocas un tema que a mí me gusta y es cómo la vida lo empuja. Yo siento que a mí me pasó un poco. Uno muchas veces se niega o se resiste, por así decirlo, pero hay ese eco, esa voz al fondo que te va poniendo cosas en la vida y en el camino que te muestran realmente lo que tú necesitas para tu vida. ¿Qué opinión te da, René? Am, a mí me remite toda esta conversación a la película Club de la Pelea. Hay una escena del Club de la Pelea que, que el protagonista no puede dormir durante 3 días seguidos y termina asistiendo a grupos de apoyo. Entonces se encuentra en un grupo de enfermos de cáncer de Sí, testículos. sí, 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 sí. Y entonces Buenísimo. uno de los actores toma hormonas y desarrolla senos. Entonces el tipo lo abraza y le abraza contra las tetas, así, totalmente. Y, pero el tipo empieza a descansar, dice que después de esa noche empieza a descansar. Toco ese tema porque es que particularmente hay una circunstancia, eh, hoy en día, en el momento en el que estoy, todo me parece muy divertido. O sea, realmente toda la situación me parece muy divertido. Todo me parece como decir, no había tanto sufrimiento, no había por qué preocuparse. Pero realmente a mí lo que me atrae específicamente a este proceso de cambio es cuando yo me veo completamente aislado de la sociedad, eh, separándome, eh, alejándome de mi familia y producto de mis comportamientos, de mis acciones y producto de una cantidad de discusiones y de situaciones muy complicadas que yo no había querido asumir en mi vida personal. Entonces, yo creo que lo más importante para los cambios, bueno, se acababa de morir mi papá también, es el dolor. El dolor yo pienso que es la herramienta más bonita, suena extraño, pero la herramienta más bonita que hay en el proceso del despertar de conciencia. O sea, si no hay dolor, no hay amor. Yo no entiendo el concepto del amor, sino cuando empiezo a entender el concepto del dolor. Está tan completamente distraído que solamente en el momento que
siento el dolor profundo, me doy cuenta que estoy en problemas. Entonces yo pienso que por ahí se empieza todo. Creo que muy pocas personas logran hablar de estos temas o llegar al proceso de la espiritualidad si no están pasando por un dolor muy profundo. Pero ese dolor es un regalo. Es un regalo maravilloso para, para empezar a entender qué es el amor. Yo nunca entendía qué era el amor hasta que no sentí el dolor. Es muy cierto y este espacio es para hablar con sinceridad y esto me trae a mí el por qué yo llegué acá. Y realmente fue porque me di cuenta que, que iba a morir. Yo me di cuenta que iba a morir. Yo sabía que en algún momento con mis conductas o me iban a matar o me iba a matar, ¿sí? Pero el problema no fue ese, sinceramente. Fue darme cuenta que iba a morir sin haberme dado la oportunidad de hacer algo por mí, de amar realmente, de amarme a mí, de ser auténticamente feliz. Y que todo el legado de éxito que yo había hecho en mi vida simplemente eran mis fracasos disfrazados y eso a mí me aterró, a mí me consumió y, y se me rompió la psiquis en ese momento y yo lo único que pude hacer fue aceptar el dolor y rendirme a él. Creo que una de las cosas más importantes fue saber que no era capaz, que lo que yo había hecho en mi vida, sinceramente no iba a cambiar las cosas. Einstein lo dice, tú no haces cosas diferentes, no esperes resultados diferentes. Y por más que yo quisiera tener una vida plena, una vida feliz, mis conductas generadas por mis sentimientos, mis emociones y por mis pensamientos, sobre todo mis sentimientos, pues no iban a dejar que eso ocurriera. Y realmente cuando se habla de aceptación, como el primer paso en un duelo, en el cambio de alguna adicción, eh, creo yo que es esa rendición, el saber que no vas a poder en el camino que tú vas cambiar ello, porque tú tienes una conducta y unos patrones que has establecido también químicamente por tantos años, espiritualmente por tantos años, y que si tú no haces un cambio drástico, pues realmente pues no va a ocurrir ningún efecto diferente. No sé, Sí, pues, que un poco tocando lo que estás diciendo ahí, es sorprendente porque, digamos, normalmente vivimos en una sociedad en que a mí me dicen que no es la película, yo siempre me refiero a películas porque tengo que referir, rendirse nunca, jamás, nunca morir. Yo me acuerdo como había una escuela que jamás rendirse, o había una película que era como de artes marciales. Y yo crecí con esa cultura de Jean-Claude Van Damme, que eran las peleas Rocky y Balboa, entonces está así al borde de la destrucción y el tipo se para. Entonces yo crezco con ese tipo de películas que me dicen a mí que yo jamás me debo rendir. Y sin embargo, yo encontré, y en Estados Unidos lo trabajan mucho, el término surrender, que es como parar un momento, es decir, como de alguna manera paro y tomo aire, ¿no? Creo que es como el principio también de la meditación, o sea, es como en algún momento cuando todo es caótico, y hay días caóticos, ¿no? O sea, finalmente hay días caóticos en que todo sale mal y si podría salir mal, sale peor, entonces es mejor porque no hay forma de que llegue a ser peor porque ya lo que iba a salir mal sale peor. Entonces, esos días es en los que yo me quedo pensando y digo, bueno, eh,
de verdad tengo que seguir luchando en este momento o más bien debo parar y usar un poco ese término de la rendición, de observación, qué está pasando. ¿Será que son mis acciones las que están haciendo? ¿Será que son mis pensamientos los que están determinando eso? Y creo que ese momento espiritual, que es cuando me empiezo a cuestionar como de la vida, pues finalmente es cuando yo realmente digo, ya, esto no está bien, esto no está bien, o sea, realmente no está bien. Todo el mundo no me ve bien, pero yo creo que estoy bien. O la gente que me ve bien no me conoce lo suficiente, ¿sí? O me conoce muy por encima. Entonces, yo creo que finalmente, por eso digo que el dolor es el mayor acto de amor que hay en el proceso espiritual, porque realmente es el momento donde yo realmente me doy la oportunidad de observarme y de revisarme y decirme, bueno, este, eh, de pronto no tengo la razón, ¿no? De pronto tiene razón las 100 personas que me ven y me ven diferente, pero yo creo que tengo un concepto totalmente diferente de mí y, y, y es chévere, es chévere, es chévere cuando se acepta el dolor, hay una transformación maravillosa. Este tema de lucha es que viene muy condicionado y ya les voy a dar la palabra para que lo hablemos y lo definamos, porque a mí me pasó mucho por estructuras sociales, por películas y demás. Yo recuerdo que a mí me decían, es que usted es el hombre, usted es el que debe luchar, usted no puede llorar, usted debe seguir adelante, usted debe continuar, no debe parar, debe secarse las lágrimas y de una vez seguir. Y eso hace que uno realmente no interiorice lo que siente. Y ocurrió con los lutos que viví, con el fallecimiento de mi padre y otros familiares. Y algún momento tiene que salir y de alguna manera tiene que salir. Y hasta que uno no le da realmente ese espacio de abrazar esa parte que realmente es de uno, es muy complejo, por no decir imposible, realmente hacer un cambio. Porque es necesario también entender, desde mi punto de vista, que esos sentimientos de dolores pues hacen parte nuestra y que nosotros somos un unísono completo y no lo puedo desechar, mandarlo a una esquina como si fuera un niño regañado, porque realmente eso no va a alimentar nada, sino que lo que va a hacer es condicionar a que todo continúe agrandando y agrandando como si fuera una bola de nieve. Entonces estoy muy de acuerdo que hay un momento de la vida donde uno debe parar, sanar, y es muy positivo decir, venga, démonos un espacio en el cual me aparto del mundo, realmente veo qué es lo que me está pasando a mí, qué es lo que está ocurriendo conmigo, para realmente definir quién quiero ser, qué es lo que quiero lograr, cuál es mi sentido de vida, no propósitos, propósito, sino sentido. Entonces, creo que sí es importante darse esa oportunidad de no siempre avanzar, sino en oportunidad de dar dos o tres pasos hacia atrás para realmente continuar. Jaime, no sé, desde tu experiencia, desde tu vivencia, cómo lo ves tú? Pues mira que yo siento que tenemos que cogernos de algo más fuerte, ¿sí? La conciencia, el amor. Eh, Ahorita René hablaba de espiritualidad y los conceptos de espiritualidad yo los tenía muy tergiversados eh, por los aprendizajes en la niñez, ¿sí? Ah, yo les contaba hace poco que a los 10 años, em, eso fue en 1980, un fanático religioso mató a John Lennon y, y yo le pregunté a un adulto, le pregunté qué pasó, por qué mataron a ese señor.
¿sí? Además porque yo había escuchado la canción esta Imagine y yo decía, esta canción es como, pues muy bonita, es una canción llena de amor, llena de amor. Y un adulto me dijo como, lo que pasa fue que John Lennon dijo que era más famoso que Jesucristo y Dios lo mandó matar. Eso fue lo que yo escuché a los 10 años. Entonces yo quedé como petrificado. Como si fuera Pablo Escobar. Sí, y después escuché también que el Titanic, hay un mito de que el Titanic, el dueño del Titanic dijo, ni Dios con todo su poder podrá destruirte. Entonces yo veía un Dios que mandó matar a este, hundió el Titanic, pero te ama. Sí, él me decía, pero tranquilo que él te ama. Y entonces ese concepto de que me ama y me castiga me parecía a mí muy, bueno, en ese momento no me parecía absurdo. En ese momento, pues yo pensaba que era así. Entonces, si yo le temo al amor, es muy difícil acercarme. Es muy difícil la transformación porque lo único que me puede salvar, le tengo miedo. Y al tenerle miedo a la conciencia o al tenerle miedo, por eso siento que debe haber una conciencia amorosa, una conciencia superior, una conciencia que me cobije y que no me juzgue. La mejor manera de poder transformar mi vida es entrar en un ambiente donde no hay juicio, donde no se me juzga por lo que yo hago. Yo recuerdo que en alguna oportunidad yo le conté todas mis embarradas a una persona y me pareció muy interesante que esa persona no dijo como, uy, ¿de verdad? Tenaz usted. Usted sí, sí, porque era lo que yo había escuchado. Entonces, por primera vez, además porque yo siento que, que el mismo ego le gusta la tragedia, y entonces a veces queremos contar cosas lo suficientemente trágicas para impresionar al que nos está escuchando. Y, y esta persona por primera vez no se aterrorizó, y yo dije, oh, está interesante. Una conciencia amorosa que no se sorprende, que no me juzga y que no me cuestiona, sino que me escucha y me permite ser. Siento que eso lo necesita la humanidad y si lo único de lo que yo me puedo agarrar le tengo miedo, es muy difícil el cambio. Es que la espiritualidad, la vez pasada estuve en una charla de Densho Quintero, que es la persona que trae las prácticas zen budistas aquí a Colombia, y hablaba sobre lo errático, y a mí me pasó del concepto de espiritualidad, porque se entiende la espiritualidad como religiosidad teísta, ¿sí? Entonces, porque tampoco el problema es la religión, porque le decían, el budismo es una religión, y él decía, tiene ritos, pero no es una religión teísta, que debe haber alguien omnipotente, omnipresente, omniconsciente, y a mucha gente le choca este tema de la espiritualidad por eso mismo, porque cuando y a mí me pasó, cuando se me hablaba de espiritualidad, pues yo me imaginaba a ese Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? Ese que me va a acribillar y que todo lo que hacía es malo, y por cualquier cosa ya me iba a ir al infierno. Cuando ya entré a conocer un poco más con personas, con grupos, entendí eso de realmente qué es la espiritualidad y cómo sanar con ella desde el interior. Hay una frase que se ve mucho en los grupos de ayuda, como Alcohólicos Anónimos. Cuando se habla del poder superior, le dicen a muchos, es que su poder superior puede ser el mismo grupo, puede ser esta silla, y es ese proceso de ligar realmente la espiritualidad a ese teísmo, ¿sí? A ese Dios que nos vendieron, que está ahí, para mí creo que es fundamental entender la espiritualidad para el cambio.
porque la espiritualidad es la que te ayuda a sanar contigo mismo, es esa charla contigo mismo, es poder rendirte, es decir, no puedo, necesito esta energía para poder limpiar todo eso que hay en mí. Sin embargo, para poder renovar todo eso, eso es como la frase que hay, pues si este vaso ya está lleno, primero tengo que regar todo lo que hay para poder eh, tener nueva agua en ella, ¿sí? Entonces, es muy importante para mí entender esos conceptos de poderse abrir, de sacar todo ese material, toda esa información que tenemos a través de, pues, un país como Colombia tan católico que hasta en la Constitución, el país del Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Sacar estas barreras y abrir la mente de realmente qué es para mí espiritualidad, porque estoy completamente seguro que este concepto para Jaime puede ser muy diferente, para René también, para mí también, pero el destino o el propósito sigue siendo el mismo, que es esta conciencia que ayuda a materializar este cambio dentro de mí. No sé qué opinión les da a ustedes. Es que hay una diferencia, digamos, por ejemplo, hoy empezamos hablando un poco como qué fue lo que nos trajo a estos procesos y cómo inició este proceso. Y ahí estuvimos hablando del dolor, por ejemplo. Hay una cuestión que para mí hay una gran diferencia entre espiritualidad y religiosidad. Con la religiosidad siempre estoy buscando a Dios y nunca lo encuentro. Es más, necesito morirme para encontrar a Dios, prácticamente. Porque solamente después de que me muero voy a encontrar el reino de los cielos. Y con la espiritualidad encuentro a Dios. ¿Ya? Es más, por eso el dolor, cuando se vuelve un acto de amor, ya encuentro a Dios. Sí, hay una gran diferencia entre las dos posiciones porque eh, siempre estoy en la duda de quién es Dios y si está arriba o está al lado o está en la derecha o sea, no sé qué. Y en la espiritualidad ya veo a Dios, ya lo comprendo, ya entiendo a Dios. Y lo entiendo porque empiezo a percibirlo en mi vida y cómo mi vida influye en todas las acciones que están sucediendo en el mundo y cómo el mundo también influye en lo que está afuera. Ya dejo de echarle la culpa a Dios. Es que Dios me está castigando. No, Dios me está enseñando, me está mostrando, me está permitiendo evolucionar y me está permitiendo a través del dolor que tenga experiencias para verlo a través del agradecimiento. Es muy diferente ver el dolor a través de la óptica de un castigo y el temor y el miedo que a través del amor, como es la gratitud. Si yo veo el dolor a través de la gratitud, encuentro a Dios. Si lo veo a través del miedo, me cego de Dios. ¿Sí? La gratitud es una herramienta, por ejemplo, a través del dolor que me permite ver a Dios en cada acción que sucede, así me guste o no me guste. Porque cada acción está destinada, o ya sea por mis acciones personales, o ya sea por las acciones de aprendizaje en el proceso aquí y ahora, para hacerme crecer. Cuando lo veo a través de la óptica de la gratitud, Dios aparece. ¿Sí? Es que, bueno, por lo menos yo cuando inicié, porque para mí me costó este tema espiritual, yo me preguntaba y entraba ahí, porque yo decía, bueno, se habla de un Dios omniconsciente, omnipresente, omnipotente, ¿sí? Pues, y si este tipo es así, pues a él realmente no le interesa si a mí me fue bien o me fue mal en un parcial, él está por encima de todo eso. Entonces también choca pedirle pues dinero o algo a alguien que está allá. Más bien, lo que yo sí puedo hacer es que me dé la energía para yo poderlo hacer, interiorizar, porque también es eso que se ve mucho, que se va a una iglesia, no para que me dé un trabajo, pero pues no pasas ni siquiera una hoja de vida. Entonces, esta conexión espiritual es necesaria materializarla. Por eso yo siempre digo que en un proceso de cambio es necesario combinar
cuerpo, mente y espíritu, porque es como un reloj suizo. Si uno de los engranajes no anda, el resto no va a funcionar. Y no es empezar con cambios abruptos, no es que ya entonces hoy me voy a levantar a las 5 de la mañana, voy a hacer 4 horas de ejercicio y matarme y después voy a ir y me voy a sentar 1 hora a meditar porque yo nunca lo he hecho. Pero sí iniciar con esos pequeños pasos y cambios en tu vida que ayudan a fomentar estos cambios tanto espirituales, tanto físicos como mentales, ¿sí? No sé cómo ustedes lo desarrollaron cuando, pues cuando iniciaron. Sí, mira que en esta población tan creyente es mal visto lo que dijo René, experimentarlo, ¿sí? Entonces, vivimos en un mundo de ideas donde todos tenemos que creer, pero si alguien lo experimenta, Ahí está mal. ¿cómo lo va a experimentar? Necesitamos es que todos crean, no que lo experimenten. Y recuerdo, yo comencé en todo esto porque, sí, la palabra pan no es pan, es una palabra. Y siento que la palabra Dios no es Dios, sino que se volvió tanto como una idea, un concepto, y, y no lo estamos experimentando. Y en una ocasión pasé por un sitio que se llama Pare de Sufrir. Yo iba en bicicleta y entonces me pararon ahí en la calle y me dijeron, "No, ¿tienes problemas con tu pareja?" Y yo, no, no, estoy realmente como contento con la vida, pero ¿tienes problemas económicos? Y yo, no, bien, pero ¿tienes algún vacío? Y yo, no, estoy feliz, estoy contento. Antes me estaba como irritando ya de tanta preguntadera. Y recuerdo que la persona que me abordó, eran tres personas que hablan como con acento portugués, pero se nota que son colombianos. Y le gritó al de adentro, le dijo, él no sirve, él no sirve. Y ese día yo sentí tanta paz y yo dije, ya no sirvo, porque yo ya no sirvo para buscar. Porque la búsqueda de Dios me parece que es de las cosas más dolorosas, y yo hice muchos intentos. Y no hay nada más doloroso que comprarse la pandereta de los Hare Krishna y andar por la calle buscando y con un ataque de depresión. Eso, pues es muy triste. Es muy triste porque son rituales, cosas. Tengo que hacer muchas cosas para buscar. Y, y el buscador espiritual nunca encuentra. Bueno, y hay una cosa ahí que Jaime, es que se me va la idea. Dijiste, él no sirve. Y es chistoso, pero el servicio es una experiencia con Dios. Sí, es chistoso El- porque cuando se dice él no sirve, siempre se mira hacia afuera y el servicio es una mirada interior. Entonces, es particular porque, digamos, ¿cómo empiezo yo, por ejemplo, en este proceso? Como les estaba contando ahorita, me separo de la mamá de mis hijos y la vida se me empieza como a desbaratar desde la separación. Acaba de morir mi papá y yo empiezo a trotar. Me da mucha risa porque hace un poco tiempo dice que cada vez que hay una decepción amorosa la gente empieza a trotar. La lipotusa. Sí, pero es chistoso, pero eso tiene un sentido, porque el ejercicio del trote me conecta y me genera tanto bienestar. Es porque se siente dolor, esfuerzo y hábito, y es una experiencia. Y ese dolor, esfuerzo y hábito se vive en el aquí y el ahora. O sea, el ejercicio de esfuerzo necesita una conexión consciente con el presente, una relación de observar mi cuerpo, mi respiración, cómo tengo que regular mi movimiento, una cantidad de cosas. Y esa experiencia, aunque no parezca y no se entienda, es la primera conexión con el momento presente. Es decir, es poder identificar que, así como dice la religión, es que la religión lo dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay una Trinidad, pero es que siempre se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero se ahonda ahí como ahí, se pasa por encima. El Espíritu Santo es la conexión divina que yo tengo
consciente con un poder superior, con Dios, con el universo, con lo que sea. Es decir, es la manera en que yo me relaciono con mi entorno, con el universo. Llamémoslo la madre tierra, llamémoslo Dios, llamémoslo poder superior, lo que sea, ¿sí? Fuerza creadora, energía. Esa energía creadora tiene una relación consciente con mi interior. Entonces, cuando yo lo hago presente, en el momento presente, en el aquí y el ahora, a través de hábitos como el ejercicio, como la meditación, como el servicio, entonces, si no sirve, es porque no sirve. Sí, pero cuando sirve, entonces ya sirve. Ahora sí sirve, Y mira que así funciona. inclusive la naranja, el árbol de naranja, si no cogemos la fruta, se seca la rama. Entonces, vivimos en un mundo creyente que no sirve. Es que ese tema y ese concepto lo vi en el libro Deja de ser tú y en su introducción lo dice en la parte que él refiere cómo nos volvimos solo buscadores y uno normalmente en su vida se vuelve buscador hasta que no encuentra según él la manera perfecta, yo no empiezo. Y a mí me ocurría. Entonces yo quería iniciar, ¿verdad? Porque yo sabía que estaba mal en mi vida, que estaba teniendo conductas autodestructivas, que estaba alejando personas importantes, pero yo decía, no, pero es que esto no me funciona. Hasta que yo no encuentre la manera perfecta, no voy a iniciar. Y me quedé buscando y buscando, y él se refería a que uno debe ser un encontrador. Iniciar con lo que se tiene, con las pocas bases que se tiene, arrancar, porque también es una forma que tiene el cerebro de seguir en esa zona de confort, pues, bueno, mal llamada zona de confort, porque siento que no, no es confort vivir así, pero realmente es eso, y ocurre muchísimo de que uno se queda buscando, 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 y jamás se encuentra. Cuando a mí me ocurrió lo que me rompió la psiquis, porque yo siento que el tocar fondo mío no fue ni físico ni nada, sino completamente espiritual, donde yo me rompí espiritualmente, decidí iniciar, como lo dice el libro de hábitos atómicos, con 2 minutos. Entonces, pues hoy inicia poniéndote los zapatos, hoy inicia arreglando tu cama, y poco a poco las cosas van fluyendo, porque creo que uno de los errores también muy grandes en los procesos de transformación, y lo digo porque la primera vez que yo, y digo intentar porque no lo hice, intenté hacerlo, fue que yo me programé, yo dije, no, esto es como las películas de Rocky, esto es un entrenamiento y ya, y no tengo que hacer más. Y ya con 2, 3 meses que yo lo haga, ya quedé listo y ya quedé preparado. Y no, es un trabajo del día a día, de constancia y dedicación, porque ya no es un proceso, sino es un hábito de vida y es una forma de vivir. Y es entenderlo así, que los procesos de cambio no son procesos, sino es una nueva forma de adaptar tu vida para mejorarla. ¿Sí? Para ver ese realmente, ese potencial que tienes dentro de ti y lo que tú eres capaz de hacer que no, realmente uno no llega a imaginar o no llega a percibir. ¿Sabes cuál es el mayor regalo que tiene la espiritualidad? Es que a través de esos hábitos que tú estabas hablando, de esas guías diarias constantes de vida, de esos nuevos cambios de vida, se logra entender que nunca había que buscar nada, siempre estuvo ahí. O sea, siempre estuvo ahí, pero nunca lo veía, ¿sí? El mayor secreto es que, y no sé si lo hablamos la vez pasada, eh, si yo estoy en mi mente, soy un demente. ¿Por qué no? Porque no estoy en la realidad. Y los hábitos lo que establecen son unas rutinas diarias, específicamente, para que yo pueda aprender a vivir en el aquí y el ahora, en el momento presente. Y desafortunadamente estamos tan programados a la imaginación
estamos tan programados al que pasará mañana. Ya llegará, ¿no? Dicen, ya llegará, Algún día. algún día llegará, espéralo, ya llegará. Solo tienes que rezar porque ya ¿Y llegará. cuántos dos ¿Y mil cuándo? años llevamos? Ten la esperanza, ten la esperanza. ¿Cuándo? Mañana. ¿Cuándo va a llegar? Mañana. Ten fe. Ten fe en cuándo, en mañana. Y me quedo esperando tanto el mañana que nunca vivo el hoy. El hábito establece la posibilidad de vivir el hoy. Y es lo más chistoso es que todo eso que estaba buscando mañana lo encuentro viviendo en el aquí y el ahora. Es decir, encuentro a Dios hoy. No me necesito ir ni a la India, ni al Tíbet, ni necesito ir a Roma, al Vaticano a encontrar a Dios. Realmente puedo encontrar a Dios en el café. Y lo que tú dices es muy cierto. Y hay un ejemplo que yo recuerdo en una charla con Jaime que decía que la mejor forma de ver si alguien es espiritual o está tranquilo es póngalo a meditar en un Transmilenio, a ver si puede. Sí. Porque cuando uno realmente está conectado con uno mismo, no importa dónde esté, uno está en paz y uno está tranquilo y uno se quita esas gafas de caos y de dolor y que de luchar contra el mundo. Sí, mira que yo creo que le ha hecho mucho daño los conceptos místicos a la humanidad, de que no hay que hacer nada y tenemos un Salvador que intercede por nosotros. Y eso es lo más enfermo que yo he escuchado porque nadie es responsable, ¿sí? Nadie es responsable. De hecho, siento que se le echa toda la responsabilidad al pobre diablo, porque nadie tiene responsabilidad de nada, Me entonces, llamas el diablo es si, pobre, ¿no? si me va mal, el diablo es puerco, Y es pobre. ¿sí? Y es Un pobre. un pobre diablo. Entonces, desmitificar todos esos conceptos, ahora vemos que no tenemos que ponernos rastas ni irnos a la India para meditar, ni tenemos que ser monjes para practicar la espiritualidad, porque hay una relación entre el sufrimiento y la espiritualidad, ¿sí? De hecho, recuerdo mucho que una vez estábamos como en un asado o algo así, y yo estaba haciendo una cara de amargura, y le preguntaron a mi mamá y Jaime por qué hace esa cara. Y ella dijo, no, es que él está en un proceso espiritual. Y yo pensaba que sufrir era correcto porque uno ve, pues de hecho, mártir es una persona que se dedicó a vivir la espiritualidad. Pare de sufrir. Entonces es muy Eso. loco. Debemos dejar de sufrir. Es muy absurdo pensar que tenemos que sacrificarnos, sufrir para poder ser espirituales, o que tenemos que irnos a la India a meditar, o que tenemos que hacer una cantidad de cosas que hay en la mente en cuanto a conceptos espirituales que no nos dejan. Mira que me acordé de una cosa, de una frase que un amigo una vez me dijo cuando nació su primer hijo y me dijo, cuando tuve mi primer hijo y él agarró mi dedo por primera vez, me di cuenta que iba a estar atrapado ahí para toda la vida. Y no lo hablo desde la codependencia, sino desde el amor. Es decir, cuando está la acción de que se agarra el dedo del hijo, el hijo agarra el dedo del papá, realmente está la acción, definitivamente, porque yo lo sentí cuando tuve mi hijo, es esa conexión consciente en que somos uno solo. O sea, que realmente hay una unidad total. Y yo creo que ahí está Dios. O sea, yo no necesito buscar a Dios, sino ahí está Dios. Eso es una mayor representación de Dios. Entonces, las acciones, cuando yo dejo de estar distraído en el trabajo, o con el alcohol, o con la rumba, o con lo que sea allá afuera, o el dinero, o lo que sea, esas obsesiones de buscar a Dios en la misma iglesia o en otro lado, porque tengo que buscarlo allá solo los domingos a las 9 de la mañana, porque ese día va a ir. No, Dios está aquí. Dios está en el amor, Dios está en cosas tan simples que yo a veces no las quiero ver simplemente porque estoy totalmente distraído con cosas que me distraen, que no me permiten vivir en el momento presente. Y es que es muy cierto, sinceramente, el darse cuenta que ese concepto de amor está en todo, está en la naturaleza, en poder respirar un día más, en tener un momento más. Uno realmente, yo creo que el acto de amor más grande es el hoy, porque tú no sabes qué va a pasar mañana. A veces nos acostumbramos tanto a la rutina de despedirse de alguien, de un adiós,
que infravaloramos ese segundo, que puede ser el último, que puede ser el definitivo, y eso es un amor, porque el amor es un regalo. Y la vida, el hoy, es un regalo grandísimo. Solo que, eh, pues nunca se nos dice eso. Siempre se nos vende que el mejor regalo es tu futuro. Y por eso tienes que trabajar y esforzarte y sacrificarte ahora para tu futuro. Cuando realmente no es así. Cuando realmente no es un sacrificio el vivir el ahora. Al contrario, es la construcción real de un futuro. Porque creo que cuando uno realmente se da cuenta de esta percepción y de esta noción, es cuando uno genera y construye un verdadero futuro. Porque, no sé, a mí, ya que hablamos de películas, Ujú. la película de Avatar, esa conexión entre todo está. Y cuando tú transformas tu vida, transformas tu entorno y las cosas fluyen y las cosas se construyen completamente como tú quieres. Pero el primer paso es darse cuenta que el sacrificio por un futuro no es la respuesta, sino el aceptar y amar el presente para la construcción de ese futuro. Mm. Y creo que es lo primordial y lo más importante para poder avanzar en este concepto del que estamos hablando hoy, de cómo entrar en una nueva etapa de tu vida. Mira, porque ahorita que hablas de películas, es eso. Yo, mi vida la trabajo como una ficción. Si estoy si no soy espiritual, ¿sí? La espiritualidad, la no espiritualidad es vivir mi vida como una ficción. Es decir, allá voy a llegar, y toda esta cosa, la una, la otra, pero me quedo tanto en la expectativa de lo que va a suceder que se me olvida qué está pasando ahorita, ¿sí? Se me olvida, completamente se me olvida. Y es tal el punto que yo a veces, por ejemplo, me pasaba que yo llegaba y les voy a decir cosas bobas, o sea, iba a comprar el pan, salía en el carro y entonces paraba en la panadería y la panadería queda cerca aquí a mi casa, entonces iba, y llegaba y me volvía y entraba a la portería y decía, oh, se me quedó el carro. Y entonces, ¿por qué se me quedó el carro? Porque estaba pensando más que realmente viviendo, ¿sí? Cuando yo tengo una experiencia con la vida, realmente ya no sé si Dios existe. Ya soy consciente que Dios existe. O sea, cuando soy consciente que Dios existe en cosas tan simples como ir a abrazar un árbol, o sea, o lo que alguna vez con Jaime hablábamos, que alguna vez le decían a uno, y ese árbol que se le cayeron las ramas, ahí veía un árbol. Sí, ha existido en los últimos 20 años. O sea, y realmente es eso, o sea, es como siempre ha estado Dios ahí al frente y yo nunca lo he querido ver. Sí, mira que toda persona que encuentra a Dios se le ha catalogado como ateo. ¿Sí? Por ejemplo, a Albert Einstein, a este psiquiatra Carl Jung. Carl Jung. El hombre le preguntaron, ¿usted cree en Dios? Y él dijo, no, yo sé. Y después se cataloga, cualquier persona que encuentre, se cataloga como, es que ese tiene ideas como ateas, tiene ideas herejes, O tiene es ideas muy o muy prepotente, prepotente, sí. ¿cómo va a Oye, encontrar? ególatra. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y resulta que Dios, la vida, se tiene que volver una experiencia. Tiene que volverse una experiencia porque se vive mucho desde lo mental. Se vive mucho, el mayor sufrimiento es la adicción a pensar. Mm. Y el pensamiento no para, es recurrente. Y hasta que no se vive el presente, la mente no para. La mente no para. Entonces, vemos personas que tienen costumbres como, no sé, rituales, pero hacen torcidos. Entonces, acá está haciendo el ritual y por otro lado le están disminuyendo al tacómetro del carro para venderlo más caro. Entonces, la espiritualidad se volvió una cosa como demostrar.
había El una, servicio que vale es cuando el billete se ve. sí, había una persona una señora que se lanzó a la presidencia y se filmó orando y que se filmó allá y eso me parece como pues un show, ¿sí? Como si mi espiritualidad la tengo que mostrar, no es real, no es Pero se real. vive, sí. Es que el tema de la espiritualidad creo que ahondamos mucho en esa primera conexión, porque a mí se me hace vital para entender el cambio, porque yo me di cuenta, yo identifiqué que la primera manera de poder cambiar mi vida era cambiar lo que yo sentía, ¿sí? Porque mis sentimientos programaban mi cerebro y esas conductas programaban mi físico. Es como la rabia. Primero es un sentimiento y después ya va a tu cerebro y después ya te pone rojo y todo. Y la espiritualidad es la primera forma de entender esos sentimientos y hacer ese trabajo interno conmigo mismo. Por eso creo yo que es súper importante. Y tú, y hemos tocado, y una vez charlando con Jaime, el problema, también uno de los problemas, es que en muchas religiones teístas se vende que el único iluminado es Dios, Alá. Entonces no se puede llegar porque Él es el único. O Jesús porque es el Hijo, nadie más. Y creo que una de las corrientes que más me gustó, por eso fue el budismo donde dice, acá hay unas prácticas, hay unas enseñanzas, y usted puede iluminarse si usted las comprende y las pone en usted. Y fue la primera vez que yo dije, vea pues, yo también puedo llegar a la iluminación. Y la iluminación, para mí, en mi concepto, es esa conexión con mi espiritualidad, con mi yo causal, ¿sí? Con ese, esa persona y no ese personaje que toda la vida yo había tenido. Pienso, luego existe, decía René Descartes, pero y también dice, yo me acuerdo que cuando yo me iba a confesar me decían, tienes que cambiar tus pensamientos, porque Dios, si cambias tus pensamientos, tú vas a ser una buena persona y vas a entrar al reino de los cielos. Pero lo chistoso es que la espiritualidad, como son los hábitos atómicos, dice todo lo contrario. Realmente la espiritualidad es cambia tus acciones y tus pensamientos cambian. Es todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados. Piensa bien y actúa bien. No, actúa bien y vas a ver que va a empezar a pensar bien. O sea, no es al revés. No es al revés. Es chistoso porque si yo hago ejercicio, cuando termino de hacer ejercicio estoy tan cansado que veo y digo, oiga, qué bonito el cielo, qué maravilla. ¿Por qué me siento tan bien? Simplemente porque estuve una hora conectado con el presente. Me tuve que estar obligado a sentir mi ritmo cardíaco, a sentir mis piernas, a sentir mi cuerpo, a sentir mi mente diciéndome, no vas a poder hacer esos 10 kilómetros, no vas a poder. Y al séptimo kilómetro uno disfruta todo porque está conectado con el presente. Entonces, realmente la espiritual es darme cuenta de que no tengo que cambiar los pensamientos, tengo que cambiar mis acciones. Es que realmente los pensamientos se van transformando solos, porque es que eso es muy difícil, tú cambiar tus pensamientos cuando ya están condicionados, es que llevan mucho tiempo, entonces tú esperas la causa y efecto. Mucha gente, por lo menos pongo el ejemplo, no, mañana sí me voy a poner ese playlist para motivarme a hacer ejercicio. Cuando científicamente está comprobado que la motivación llega después del ejercicio, Mm. que es cuando ya llega la endorfina a tu cerebro. Entonces es entender esos conceptos donde realmente el actuar es el que conecta para hacer este cambio de pensamientos. Sin embargo, sí es importante entender que hay que transformar esa identidad y la identidad se transforma a través de los hábitos, a través de lo que tú hagas día a día, vas haciendo esa limpieza, vas como actualizando el software. Sí, mira, yo siento que nos tenemos que sentir merecedores del cambio. Nos sentimos que sentir, nos tenemos que sentir merecedores de la iluminación, lo que tú dices. ¿Sí? Porque em,
Y hay libros que dicen que muchas personas llegaban donde Gotama, que era el Buda, y le decían, bueno, ¿y cómo hago? Y él decía, Siéntate y observa la respiración". Sí, pero es que mi familia no me quiere, mi novia me va a dejar. Siéntate y observa la respiración. Entonces, me invita a la práctica. No me escucha mis problemas. Yo siento que un maestro no debe escucharme mis problemas. Además, un maestro no quiere seguidores, quiere que todos Jamás. practiquen. Siento que se entendió mal el síguenme que decía Jesús. Pero Como, síganos. síguenme, pero, pero Pero no olviden sigue, hacer clic en la hermana. pero sígueme caminando. Y eso es, no tiene sentido. Sígueme en los principios. Sígueme en qué tengo que hacer yo, ¿sí? Yo siento que si yo me encuentro a un Jesús, a un Buda, les pregunto, Yo díganme, ¿qué creo, practican ustedes para yo también practicarlo? Porque yo quiero sentir lo mismo que ustedes sienten. No sean ¿No? Y que egoístas. serían las personas más antidogma, porque el problema, y lo que hablaba la vez pasada en una charla es eso, que un maestro no es dogmático, no es la verdad absoluta. Hay unas herramientas, unas enseñanzas que debes practicar y de pronto en tu práctica encontrarás una iluminación que me pueda servir a mí. No es ese maestro que te dice tiene que seguirme al pie de la letra y si no usted está errado. De hecho, que tal vez Jesús estaba en contra de la religión y se creó una religión de alguien que estaba en contra de la religión. Yo hablo mal de la institución de los medicamentos porque ha sido como, pues se están vendiendo medicamentos para la salud mental. Y yo puedo hacer una campaña en contra de los medicamentos y cuando yo me muera le van a poner a un antidepresivo Jaime. Antidepresivo Jaime. No tiene sentido. No tiene sentido porque alguien que está en contra de algo y formar una religión de alguien que no está. no, y es que además el maestro tiene que ser inspirador, no hay que seguir al maestro, o sea, el maestro es una pila, es una batería, ¿sí? Es una batería que me da energía a mí para yo ponerme en acción, ¿sí? El tema, no, el mensaje de Jesús es el mensaje de Jesús, el mensaje de Buda es el mensaje de Buda. O sea, lo único que hay que aprender de Buda, de Jesús, de Mahoma, bueno, en fin, a quien sigamos, quien queramos seguir, es su práctica. O sea, realmente lo que vino a enseñarnos es cómo a través de su práctica encontró el mensaje. Si yo sigo la práctica del maestro, probablemente voy a encontrar el mensaje destinado para mi proceso personal y probablemente voy a encontrar a Dios, ¿sí? Voy a encontrar a Dios. Porque si nos vamos a poner dentro del estilo de la religión católica, todos somos hijos de Dios. Listo, yo no voy a salir de los dogmas, de las teorías religiosas. Digamos desde la católica que fue donde yo la crecí. Si todos somos hijos de Dios, todos tenemos acceso al mensaje. Todos tenemos acceso al mensaje y no a través de seguir al maestro, sino aprender a que sea un inspirador de la práctica. Porque eso es como, eh, ¿cómo es? ¿Cómo rezo peco en pato? Sí. El que peque y reza en pata. Exactamente, entonces se vuelve una doble moral y se vuelve totalmente hipocresía. Es que puedo hacer todo tipo de pecados, puedo hacer todo tipo de acciones, porque siempre va a haber alguien que me perdone. Cuando yo sigo la práctica, es decir, cuando yo hago una práctica, meditación, oración, servicio, observación de mis emociones, agradecimiento, arrodillar, lo que sea, cuando estoy relacionándome con el entorno, con la vida, cuando realmente soy un ser humano que estoy siendo, que sirvo para la sociedad, este no sirve, que sirve para la sociedad, pues realmente me vuelvo un actor que participa. El hábito me establece vivir en el presente. Entonces, eso es lo importante de no seguir, sino inspirar. El maestro inspira. No se espera llegar a ser como el maestro. Se inspira para ponerme en acción. Sí, es que el mensaje me recuerda mucho, como para poner un ejemplo, es estas personas súper antisistema que salen a protestar con una camisa del Che Guevara que con un iPhone. Ah, Pues no tiene sentido, ¿sí? No da que tus conductas vayan en
completamente opuestas a lo que tú crees, ¿verdad? Y es muy importante por eso lo que dije al principio, vaciar la tetera o vaciar el vaso, ir más allá de la persona o del personaje y entender realmente el mensaje, porque al fin y al cabo, pues a ellos no les importaba ser reconocidos, sino que se transmitiera pues esa idea y esa noción para vivir en plenitud. Y hemos dado muchos giros en este tema, pero es que sinceramente yo sí siento que es importante entender la espiritualidad para un concepto básico de cambio. Yo creo que es fundamental y es un pilar porque es el que te ayuda a entender eh, que no es construir el castillo, sino aprender a que cada día voy a poner un ladrillo de la manera más perfecta. Y es a través de ello que trabajo y construyo lo que yo realmente soy. Y ya no me preocupo en querer construirlo, sino que realmente mi yo lo construye solo. Pero siempre estamos detrás de entender la palabra, entender la palabra, ¿no? Hay personas que estudian la palabra. La catequesis es estudiar la palabra. Y hay años, 5 años, 10 años de estudiar la palabra. Pero ¿por qué no empezamos por a aprender del silencio? ¿No? ¿Por qué se le da tanta importancia a la palabra y no se le da tanta importancia al silencio? Porque el silencio me obliga a observar. Ahorita yo estaba leyendo precisamente un libro sobre el Zen de Dogen y hay una parte que habla sobre ese tema un poco y él estaba hablando con estas personas que en las prácticas cocinan y le decían, es que muchos se sientan a estudiar la palabra, yo prefiero vivirla, Ujú, ¿sí? Y vivirla es sentarme a observar un árbol, ujú. porque se habla, y en el libro lo resaltaba mucho, que es muy difícil hacer transcripciones de las enseñanzas de Dogen, porque los kanjis tienen diferentes significados, ¿verdad? Entonces que era muy complejo entender las palabras de él, pero vivirlo no. Y me recordó precisamente lo que tú dices, porque es muy cierto. Y yo creo que así, y en el libro Deja de ser tú lo habla también, hay cosas que están en nuestro ADN. Siempre se habla que la información genética, bueno, trae enfermedades y demás, pero todo esto también está en nuestra condición genética y siento que cuando uno se da ese espacio realmente para entenderlo, uno ya lo tiene. Además, Buda, por ejemplo, en la época actual, nadie le pondría atención. Nadie, pero nadie. ¿Y sabes por qué? Porque lo primero que le preguntarían es, ¿y tú con qué maestro estudiaste? ¿En qué escuela estudiaste? ¿Y estuviste en la India? Buda sería un payaso para esta sociedad. O sea, totalmente. Y Jesús también. ¿Y tú qué hiciste? Ah, caminar y encontrarte ahí con los pescadores. ¿Ese es tu gran valor? Sí, es que yo siento que toda persona que entra en la espiritualidad realmente tiene que entrar en una crisis conceptual. Claro. Tiene que entrar en una crisis conceptual porque todo lo que me enseñaron, todo lo que yo sabía, no sirve, no funciona, no me está funcionando. Entonces, el dolor me lleva a arrodillarme y decir, yo no entiendo esto. Si llegamos a entender la espiritualidad en su totalidad, es porque no la entendimos, porque no está hecha para entenderla, está hecha para vivirla. Por eso no entiendo la teología como el estudio de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo yo voy a estudiar la esencia? Jaime tiene un ejemplo del Es papá buenísimo sobre la imposible, espiritualidad es imposible. Hace... de lo del árbol. Ah, bueno, mi papá por ahí alguna vez estaba sembrando como
una palmera. Yo le dije, papi, ¿para qué siembras esa palmera si tú ni siquiera la vas a ver? ¿Sí? Me dijo, ay, ven, sígueme hablando del servicio. Sígueme hablando del servicio. Entonces, la espiritualidad es hacer, no entender. Por eso, Eh, una persona que sale de un doctorado de, de teología no sabe, no sabe nada. no sabe nada y probablemente entre en crisis. ¿Sí? Nosotros estábamos hablando hace poco que los comediantes probablemente lleguen a burlarse de la ilusión. ¿Sí? La vida es una ilusión y los comediantes se burlan de la ilusión. Pero no hay nada más cómico que un comediante con depresión, porque entonces está burlándose de la ilusión, pero murió de depresión. Qué triste y qué cómico a la vez. Sí, claro. Sí. Entonces no O sea, tiene de sentido. la mayor comedia de un comediante es suicidarse. Sí. Porque realmente, o sea, no siempre se burló, pero terminó entrando al juego. Porque siempre queremos que la persona vuelva a encajar. Sí. O sea, la desilusión y que vuelva a encajar otra vez en la vida. Y probablemente no podemos encajar en la vida. De hecho, una persona sana no creo que encaje en un sistema. No vuelve a encajarse en un sistema, no vuelve a ser funcional. Yo hace 20 años era súper desadaptado. Ahora soy más desadaptado que hace 20 años, porque es imposible adaptarse a un sistema que está enfermo, muy enfermo, donde creemos que la espiritualidad es pasar cuencas, pero hacerle zancadilla al otro. Mm. Entonces, ay, Diosito, que, que pueda estafar a mi enemigo. ¿Qué es eso? A mí, por ejemplo, me parece que Jaime me mostraba la vez pasada un video de Alejandro Jodorowsky, buenísimo, que realmente sí se burla de la ilusión, Mm. que pone a la gente ahí en el piso y le dice, ahora nos vamos a reír. Ay, cuando mi papá me violó. Ay, cuando mi papá me pegó y me partió este brazo. Guau, guau, guau. Y todos se empiezan a reír de lo absurdo. ¿Sí? Si yo te empiezo a decir eso, tú vas a decir, cómo me va a decir si eso es un dolor profundo para mí? Porque la vida es un absurdo. ¿Sí? Es tanto el absurdo de la imagen repitiéndose desde la culpa, desde los resentimientos, desde pobrecito yo, que nunca, cuando yo veo la vida tal como es, finalmente es un absurdo. Todo eso tiene una razón de ser, que es información, aprendizaje y crecimiento. Y es que Y, y es una comedia, es que finalmente es una comedia. y lo que tú dices es muy importante porque yo entendí que la espiritualidad para sanar, sí, mis sentimientos, el primer paso era el perdón. Pero yo no entendía qué era el perdón realmente porque yo sentía que el perdón era la validación de lo que yo había hecho o de lo que habían hecho los demás para sentirme, no, el iluminado, yo te doy el perdón. Y en una de estas charlas me dijeron, no, el perdón es desvincular esas emociones a lo que a ti te afecta y es continuar. Eso es el perdón. Y un acto de acción, además. Porque es Exacto. perder y dar. O sea, la palabra subdividida es pierdes la necesidad de controlar tus emociones, sueltas, y te vuelves un acto de servicio. Das. ¿A quién? Al que supuestamente te hizo daño, das amor. O das amor a otros que podrían sufrir el mismo daño, das. Es decir, es un acto donde tú, a través de perder la necesidad de sentirte víctima de una situación, te vuelves en un actor funcional. Y yo siento que es muy importante, yo lo veo así. A mí me preguntan ahorita, bueno, ¿y cómo está? Y yo, sinceramente, ahorita no contesto ni feliz ni triste, porque siempre me enfrasqué en vivir en o estar feliz, el éxtasis, o estar triste, depresivo. Digo, estoy en paz. Y creo que se infravalora esa palabra paz, esa armonía, porque siempre nos enseñaron, o a mí me enseñaron, es que el éxito te va a dar la felicidad, en búsqueda de la felicidad, y me maté buscando la felicidad, que solo me traía dolor, y ahorita me siento en plenitud, tranquilo,
en paz, en armonía. No estoy diciendo que no sienta momentos de felicidad o no sienta momentos de tristeza, no, sino que ya no condicionan ni regulan mi vida, sino que soy yo el actor. Dejo de ser la persona tras bambalinas, ¿verdad? Para convertirme en el actor consciente, ¿sí? De que ya no es mis sentimientos o mis conductas destructivas o lo que sea las que llevan las riendas, sino soy yo sin ser yo, porque al fin y al cabo es ese yo causal el que realmente yo me rendí, le entregué las puertas, le entregué la llave, le dije, mire, hágase cargo usted porque a mí me quedó grande y es el que va dirigiendo. Ahora, mira que la conciencia tiene que entrar en nuestra personalidad. O sea, somos 100% responsables y no hay salvadores, no hay rituales, no hay símbolos, ¿sí? Una vez yo le pregunté a un padre, y fue verdad, yo le dije a un padre, bueno, ¿y qué hacer con la lujuria? Y él me dijo, voy a contarte el secreto. Alcanfor, alcanfor. Porque mira que si llegamos a un estado de plenitud, si llegamos a un estado de plenitud es un resultado de unos actos, de una disciplina, porque yo siento que la depresión también es una disciplina. El depresivo es disciplinado en deprimirse y se volvió experto en deprimirse. Y se levanta a la misma hora a juzgar y a maldecir y a decir y a no hacer. Es una práctica. Y es tan experto que se puede ganar la lotería Y y se sigue. deprime. Y todo lo deprime, ¿sí? Se deprime porque no tiene nevera y compra la nevera y se deprime Que porque me no gané tiene 15.000 que millones. echarle a la No nevera. fueron 20.000. Entonces Sí, sí, se vuelve una práctica, se vuelve una práctica. Y recuerdo a una persona que andaba, que tú nombraste Alcohólicos Anónimos, andaba con la foto de Bill Wilson en el carro y se la pasaba borracho, entonces la foto no le sirvió. Menos mal no hay escapularios de los programas No, sino todo. funcionan, ¿sí? Porque los escapularios de Dogen, de los 12 pasos, pues ojalá que no se vea esto como que tiene que haber un símbolo para que yo pueda practicar, porque es una práctica. A mí inclusive me pasó con la sillita esta de meditar, ¿sí? Yo cuando comencé a meditar, como toda la espiritualidad, yo veía que es para mostrar. Entonces yo andaba con mi sillita de meditación en el maletín e incomodaba a todo el mundo. Y yo entraba con la sillita y, permiso, permiso, para que me preguntaran, ¿y esa silla para qué es? ¿Mm? Y cuando me preguntaban esa silla para qué es, pues yo decía, es que yo soy un meditador. Pero creo que nunca me senté en esa silla. Y Nunca. jamás le pregunté. No, y ahí me acaba de tocar una Sí me palabra buenísima. preguntaban, pero entonces era un orgullo decir que era un meditador, pero yo no meditaba, yo no practicaba. Y yo pensaba que con andar con la sillita ahí atrás como si fuera una patineta, estaba bien. Lo que acaba de decir Jaime es súper chévere, además, porque incomoda con la sillita. O sea, y yo pienso que eso tiene mucho que ver. La necesidad de mostrar que soy espiritual, es decir, que hablamos la vez pasada del ego, la necesidad de estar afuera, la misma religiosidad de buscar afuera, ¿sí? La búsqueda de algo incomoda aquí y al entorno. La espiritualidad integra, conecta y nos hace uno solo. Y es bastante valioso y es muy cierto, porque realmente muchas veces se condiciona al ver, al querer ver los resultados externos. Cuando yo entendí, porque también ese es un problema, ¿cierto? Esperar el resultado. Entonces dejar de sentirme con ansiedad ya o en el ejercicio verme ya súper tonificado frente al espejo cuando el resultado es ese momento, ¿sí? Y es bastante valioso entender eso y agradecer eso, porque creo que uno de los errores más grandes es también infravalorar lo que se hace. Yo me acuerdo muchísimo que yo llegaba y decía, no, es que me fue bien en tal trabajo, en tal cosa, pero usted no ha logrado nada, usted no ha hecho nada, porque usted tiene que llegar acá. Y es
Y es un problema, y creo que a mucha gente le pasa también que cuando inician la transformación, no, pero llevo 5 días meditando, no, pero eso no es nada. También darse esa gratitud a uno mismo por esperar la validación de otros. Oiga, lo hice por 2 minutos. Y ahí poco a poco ir transformando y generando ese hábito diferente de conceptos en uno. Porque cuando muchas veces se entra erróneamente en la espiritualidad, se tiene ese concepto de sacrificio. Entonces es echarse látigo y no he hecho nada y mi vida es miserable y me lo merezco. Cuando no. Cuando es decir, doy gracias por darme cuenta de que estaba mal y doy gracias porque quiero cambiar, porque estoy cambiando y agradecer. Yo creo que, y en uno de los libros, ahorita se me olvida el nombre que leí, hablaba mucho de este concepto de cómo la gratitud y el amor deben estar unidos. Y agradecer día a día por lo que tú logras en esta transformación. Y creo que eso es muy importante y muy valioso para entender, porque yo creo que la gratitud es un gesto de amor. Es un gesto de amor. Mira que todos los defectos, me atrevo a decir, son reforzados socialmente. Lo que decía René, por ejemplo, aprender a escuchar el silencio. Es muy difícil estar en silencio y victimizarme. Es muy difícil hacer una meditación y, abrir los ojos y pensar en incomodar al otro, en hacerle daño al otro. Entonces, esas cosas, esos cambios que yo puedo lograr hacer, si no tengo que contarle a nadie, si no tengo que involucrar a nadie, sino que los hago para mí, son verdaderos cambios, ¿sí? En mi familia les gusta mucho unos retiros que se llaman Emaús, creo, y generalmente nos mandan cartas a los primos, como, ay, escríbele a Pepito, y entonces termina uno haciendo una carta que no quiere hacer, dirigida a una persona que nunca siquiera lo ve, a decirle bueno, con ChatGPT de pronto uno lo hace, eres una bendición, entonces las personas terminan, bueno, hagan su retiro, pero no involucren a las personas. Además porque quedan como un cuero después de que salen del retiro y siguen embarrándola en lo mismo y dicen, no, pero ya eres tercer dan en esa cosa y todavía no. Entonces, Sí. toda espiritualidad que se muestra no funciona. Además me hizo reír ahorita una cosa. Empiezo a meditar y cuando abro los ojos, no digo, voy a ser una abeja, que es el término de voy a darle la cabeza a alguien. Si Qué abro los vergüenza con ojos, las abejas. Qué vergüenza con las abejas. si yo medito y digo voy a ser una abeja, es decir, voy a lograr que esta semilla de amor se distribuya como hacen las abejas. Simplemente son polinizadores que traen la semilla y la ponen en otro para dar vida. Eso es una abeja. Una abeja es la que se integra al universo, a la naturaleza, para dar más vida. La abeja no es la abeja de aquí, la abeja que se entiende acá en Colombia, que es o darle la cabeza al otro. Es- Una abeja hace miel para todos. sí, Trabaja en equipo. sí. Ya que le decimos abeja a los delincuentes. Entonces, no es una abeja. Ojalá fuéramos todos Un abejas. zángano, más bien. Ojalá fuéramos todos abejas. Mira que en alguna oportunidad en un curso de meditación estábamos todos en silencio, estábamos sentados y llegaba una chica con una chaqueta de estas que hace ruido, que son como de plástico. Y claro, todo el mundo tenía que ver con la niña cuando llegaba y se sentaba y todos como nos incomodamos, pero nadie decía nada porque era un curso de silencio. Ella sin decirle nada, nadie la juzgó, nadie le habló. Al otro día llegó sin la chaqueta, llegó sin los tacones y comenzó a sentarse a meditar y comenzó a tener una transformación, pero en sí mismo. Mm. Entonces, cualquier juicio que yo tenga de afuera hacia adentro no funciona. De hecho, yo pienso que Jesús y el Buda no eran juiciosos, ¿sí? Porque juicioso es una persona que se somete al juicio. Las personas más juiciosas de las universidades son las más ansiosas.
¿sí? Porque, pues claro, terminó siendo juicioso, el peinadito de raya acá con gel, pero, pero por debajo hay una cantidad de instintos ahí que se pueden Juicioso busca desbordar. aprobación, ¿no? Eso es clave. El juicioso siempre está buscando el juicio de los demás, es decir, siempre está en búsqueda de la aprobación. Pero acabas de tocar algo que a mí se me hace fundamental, que no lo hemos hablado, y es por lo menos el querer cambiar por los demás. Muchas veces se ve, y yo lo hice en un momento, y creo que fue el error más grande, que cuando yo entré a un grupo de Alcohólicos Anónimos la primera vez, yo lo hice para que no me dejara mi pareja. Y obviamente, pues, y me dejó. Y volví a tomar. Porque el error fue ese. Querer cambiar por las expectativas de los demás. Sea una pareja, sea mi mamá o sea alguien más. Porque realmente el cambio está en uno. Y en el libro de hábitos atómicos lo decía, la manera más importante de realmente cambiar, o cuando realmente uno va a cambiar, es cambiando la identidad, es darse cuenta a uno mismo que los patrones que lleva están mal, pero por uno y para uno. Y creo que esto es fundamental porque se ve muchísimo, muchísimo en los grupos de ayuda o en terapia. Es que voy a terapia porque mi pareja me va a dejar o vengo a terapia porque tengo problemas en el trabajo, pero realmente no se hace por uno. Y creo que es valiosísimo entender que la manera para cambiar es hacerlo por uno. Mira lo más chistoso. Siempre llegamos, digamos, los que llegamos a algún grupo de terapia o a algún grupo de ayuda o a un psicólogo, a un psiquiatra, buscamos la cura. Y la verdad está en la locura. Porque la locura, el loco, lo cura. La cura nunca va a estar afuera. La locura es la expresión presente de darme cuenta que estoy en el pensamiento y por eso me vuelvo responsable hacia la serenidad. Y es que es vital. Sí siento que pues es un espacio y es fundamental que pues que la gente que nos ve lo entienda, que realmente no existe cambio si no es por uno. Creo que cuando uno hace hasta en algo simple, ejercicio para verse bien y para todo, ahí uno ya está mal. Porque realmente, si uno realmente quiere que una persona lo vea diferente, primero tiene que verse diferente uno. Y eso es con este cambio espiritualmente. Hay un ejercicio que a mí me enseñaron y se me hizo fantástico y es, párate al frente de un espejo 5 minutos a verte y no te quites la mirada, porque es que uno no se ve. Uno, cuando realmente hace este trabajo, yo no podía mirarme. Yo bajaba la mirada y sentía rabia de mí. Ahorita no tengo problema. Y es esa sanación a través de este trabajo y siento que es vital entender que la espiritualidad es la semilla, pero una semilla debe regarse, ¿sí? Y se riega a través de los actos que hacemos día a día. Y no es solo hacer ejercicio, leer o meditar, no sé, observar el entorno, dar una silla, porque los cambios, los pequeños cambios, son los que realmente hacen los grandes cambios y construyen a uno. Normalmente son como gritos de terror. Yo siento que los cambios, como que yo dije, yo no entiendo ya la vida, yo no entiendo qué me va a pasar. Y no creo que vaya a atravesar este momento, porque yo pensaba que me iba a morir del estado de ansiedad y de depresión. ¿Sí? Y en ese momento, cuando ya no tengo razones, cuando ya no tengo conceptos, cuando, no sé, aparece una fuerza. Llámese Dios, llámese conciencia, llámese, ¿sí? Yo hablo a veces con cristianos y me dicen, ay, tú eres cristiano. Yo no les digo que no, ni que sí. De hecho, yo hago unos audios para una iglesia cristiana.
¿sí? Me dicen que los haga y yo los hago. Me dice, ay, pues, ¿por qué no nos vienes y nos El das? pastor Jaime. Y yo, no, ojalá que no escuches. Y a veces me dice, ay, tú eres buen budista, ¿sí? Y no hay necesidad de pertenecer a una ideología para entender la experiencia, para vivir la experiencia. Yo no tengo que ser cristiano para arrodillarme, para poner mi frente en el piso, para conectarme con la naturaleza. No tengo que ser nada. De hecho, el Buda no era budista y Jesús no era cristiano. No. Fueron dos religiones que se crearon después. ¿Sí? Ellos estaban en un contacto con el presente y en una práctica.